Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hay un grupo de buenos amigos que se han reunido aquí en Matadero. Además de estos dos espléndidos amigos que son Santiago y Jorge, con los que vamos a hablar de literatura, de vida, seguramente también de amistad. Y también quería agradecer a la Fundación Perú-España, que es una fundación nacida hace unos meses para promover a nuestro país dentro de este país, para promover al Perú dentro de este país con eventos de esta naturaleza. Yo soy Raúl Tola. Voy a presentar a Jorge Benavides, escritor afincado ya hace buen tiempo aquí en Madrid. Antes estuvo en Tenerife, él vino del Perú directamente a las Canarias, donde encontró el paraíso, y después se vino aquí a Madrid para ponerse a trabajar. Él es una persona muy comprometida con la literatura desde hace mucho tiempo, más que un buen amigo para mí es un hermano mayor. Él ha sido de gran ayuda, un respaldo enorme para mí, lo fue también para Santiago cuando llegó aquí a España. Ha publicado muchas novelas muy importantes. Un asunto sentimental es la primera que tuvo mucha resonancia y es parte de una trilogía de novelas que fue seguida por El año que rompí contigo y después por 1.000.000 de soles. Y después ha publicado otras cosas muy importantes también, y hace muy poco ganó el premio Torrente Ballester, como todos ustedes deben saber, con una novela que pronto será editada. Eso es más o menos Jorge Benavides. Bueno. Gracias, Raúl, y la verdad, lo primero, evidentemente, el agradecimiento para que una actividad como esta se pueda llevar a cabo en la Fundación Perú-España. A ustedes por venir aquí y por mí, pues realmente contento porque estoy sentado con dos buenos amigos con los que hemos compartido muchísimas cosas. Ahora Raúl, que está recién instalado en Madrid, como lo estuvo Santiago aquí en Madrid, y que como no se cansa de decir, Madrid es un sitio estupendo para solteros y Barcelona para casados, ¿no? Yo creo que Santiago es evidentemente uno de los escritores de referencia casados de Perú, de los casados, de referencia de las nuevas generaciones, con novelas que fueron inmediatamente muy bien acogidas, novelas muy ágiles y muy buenas, como la primera que publicó con Alfaguara, que fue Pudor, pero antes ya había publicado un par de novelas con Ediciones del Bronce y Ediciones del Cobre. Un libro de cuentos y una novela. Sí, pasó con las eras de los metales, pasó del cobre al bronce y de ahí al oro, porque ganó el premio Alfaguara con una novela que se llama Abril Rojo y que tuvo gran repercusión. Pero también es periodista, ha escrito ensayo, escribe literatura infantil, tiene obras de teatro, aunque yo creo que básicamente es eso, escritor, colabora habitualmente con el periódico El País, e indudablemente, como les digo, es uno de los escritores de referencia cuando hablamos de la literatura peruana actual. Yo te presento a ti. Raúl Tola, empezamos a escribir más o menos al mismo tiempo, en los 90, y su primera novela, Noche de Cuervo, fue llevada al cine y hablaba mucho de los 90, formaba parte de toda esta literatura que estábamos haciendo todos, desde Easton Ellis hasta nosotros, ¿no? En los 90. Sí, queríamos ser... ahora somos un poco ingenuos cuando nos leemos en esta época, pero en ese momento había un intento de ser diferentes y rompedores, incluso decadentes, y Noche de Cuervos fue yo creo una de las más exitosas en los 90, y también por la película, ¿no? Además, Raúl es periodista, escrito y de televisión, lo ha sido durante todo este tiempo. En los 90, mientras sus personajes se drogaban y se iban de viaje de promoción, en realidad él estaba conduciendo un programa político en Canal 8, que recuerdo mucho porque fue uno de los baluartes anti-Fujimori en esos años. Y lo último que ha hecho es una novela que se llama Flores Amarillas, que es la historia de un mafioso, que más o menos es un retrato en realidad del Perú, de algunos peruanos que yo conozco o que conozco a sus descendientes, y de los italianos. Hay una parte muy italiana en esta novela que todos los que venimos de familias italianas entendemos, y que siempre está vinculada a mafiosos, y que, bueno, me parece muy cercana. Creo que todos trabajamos un poco, ¿no?, entre la prensa y la literatura. Sí, y bueno, ya nos conocen. Y todos hemos vivido en Madrid. Y esa es parte, digamos, de
de la temática que vamos a tocar justamente hoy día, ¿no? Hemos planteado una serie de temas que no vamos a seguir necesariamente, esto depende de cómo vaya la conversación que nosotros sostengamos, pero el primer tema tenía que ver con eso, ¿no? Con nuestro aterrizaje, con nuestra primera vida aquí en Madrid. Jorge llegó antes que Santiago llegó antes que yo, así que la pregunta que queríamos responder ahora es ¿a qué Madrid llegamos, ¿no? ¿A qué ciudad llegamos, con qué ciudad nos enfrentamos cuando llegamos por primera vez? Quizás Jorge tú podrías comenzar a contestar. Sí, en orden de veteranía. En orden de veteranía. En orden de veteranía. Yo creo que solo de los que viven aquí, de los escritores peruanos, está el insigne Fernando Iwasaki, que lleva un par de años más que yo. No es verdad. Que ya lleva mucho tiempo en Sevilla. Efectivamente, Fernando vive en Sevilla y evidentemente es uno de nuestros grandes escritores, ¿no? Que es una persona, además, pero tú eres nuestro amigo. hombre en Madrid. Claro, como lo fui claro, yo llegué a Tenerife, yo llegué en los años 90. Es muy distinto llegar cuando no hay internet. O sea, hay muchísimo más en común entre el Inca Garcilaso y yo que ellos. Es decir, si no hay correo electrónico y no hay Skype, la concepción de irte es absolutamente otra. Y por eso, antes de hablar de Madrid, y muy brevemente les explico mi llegada a Tenerife, porque fueron 11 años, y 11 años son realmente decisivos. Los madrileños, ya saben, nadie es gato y todos tienen su pueblo, y yo tengo el mío, que es Tenerife, donde yo me crié, digamos, en mi tiempo de España. Y era todo muy difícil, porque uno se enteraba de las noticias porque te traían recortes y te traían viejas revistas quienes pasaban por allí, y hablabas por teléfono y era carísimo hablar por teléfono, los billetes de avión igual, entonces realmente había un exilio. Si entraba la llamada además, ¿no? Claro, era, bueno, es tampoco que es tan mayor. todo, algo así, no te crees. No, pero cambia mucho cuando no hay internet, o sea, esa sensación es completamente otra y cambia tu concepción de lo que ocurre en tu país y de cómo es este. Aparte que yo llegué cuando no había prácticamente migración, o que empezaba la migración en el año 90. Y España dio absolutamente la vuelta. Llegué a una España donde recién existía Antena 3 y Telecinco. Solo tenían 2 canales de televisión que empezaban a mediodía. Era una cosa bastante extraña viniendo de Perú, curiosamente. Cuando se inauguraron las grandes superficies, cuando la cultura del pelotazo con Mario Conde, en fin, que es una España completamente distinta. Y Madrid para mí siempre fue un objetivo. Yo llego en Madrid en el año 2000, casi con el euro, que también es otro cambio para la concepción de lo que ocurría en el país. Y bueno, a mí siempre me interesó esta ciudad, me parece una ciudad muy viva, me parece una ciudad muy abierta, y para mí significó el tener a mi agente, tener a mi editorial y tener un grupo de amigos que no ocurre como en las provincias. Por ejemplo, en Tenerife la mayoría de mis amigos eran solo peruanos. Tenía amigos de Tenerife, pero en los sitios pequeños es más fácil que sea eso. Aquí en Madrid mis amigos son de todos lados, son evidentemente madrileños, como sabe Raúl y tal, ¿no? Todo el respeto al embajador Eguiguren que ha venido hoy. Sí. Pero todo el mundo sabe siempre, desde hace buenos años, Jorge, que tú eres una especie de embajador oficioso del Perú en Madrid. Porque el escritor que llega aquí a Madrid y que llega desorientado, como por ejemplo llegué yo y como seguramente llegó Santiago, y como llegó Sergio Galarza y como llegaron otros jóvenes, al primero al que recurre es a ti. Eres, digamos, el primer contacto que uno tiene con Madrid. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues yo creo que, sinceramente, porque a mí al llegar a Tenerife lo que me ocurrió fue que no conocía absolutamente a nadie. Y es muy difícil estar en un sitio sin tener el auxilio, la ayuda, el apoyo de alguien que conozcas. Entonces, cuando ves a la gente que llega aquí, sabes que les va a pasar. Y dices, bueno, pues nosotros, Eva y yo, hacemos hacíamos más cócteles probablemente que 2 embajadas juntas, es de la verdad. Fiestas, recepciones y cosas para que la gente pues se vaya situando. Pero yo creo que es más o menos así. Y Raúl, que como ha dicho, él acaba de llegar, me encanta porque es como que a través de ti yo estoy viendo cómo fue el Madrid y cómo el Madrid que yo conocí y cómo hay esas pequeñas diferencias, que seguramente Santiago tendrá también anécdotas de esas, que es muy difícil aprender a usar los giros de aquí muchas veces, ¿no? Las equivocaciones, etcétera, etcétera. El descubrimiento que hiciste tú de que aquí en invierno la luz es muy lenta en entrar, ¿no? Que a las 8 llegaste al aeropuerto y nunca habías estado en invierno.
No. Y cosas que te Bueno, nunca me había sorprendieron. despertado a las 8 de la mañana tampoco estando aquí en Madrid. No, ¿verdad? Siempre me Pero no sé. despertado con luz. Pero no solo eso, ¿no? Para mí, bueno, yo conozco Madrid hace más de 10 años. Yo he venido durante una época con cierta regularidad. Creo que antes de venir ahora, que ha sido una venida más definitiva, debo haber venido por lo menos 10 veces, ¿no? En una época venía más porque me tocaban las vacaciones hacia fin de año, entonces pasaba las fiestas de fin de año en casa de Jorge. Navidad, Año Nuevo, eran celebraciones familiares en la casa de Jorge. Y en el Berlín Cabaret. Y en el Berlín Cabaret, en circunstancias inconfesables. Y entonces, bueno, yo de alguna manera he visto también un cambio en Madrid, un cambio mucho menos significativo que han visto ustedes, que lo han vivido, ¿verdad? Pero me he encontrado con una ciudad que creo que yo comparo más con Lima que con el antiguo Madrid, ¿no? Y las personas que viven aquí se sorprenden mucho por mis comparaciones, porque no terminan de entender que yo, con el punto de vista con el que llego, vea una ciudad de gente muy amable, que vea una ciudad de gente muy educada, que vea una ciudad de gente tampoco bárbara, para usar una palabra más rotunda, ¿no? Donde los claxones no suenan, donde la gente todavía recuerda decir, pero tú te has ido a Tenerife. por favor, perdón. Pero es que es sorprendente, digamos, que es la misma reacción que tienen todas las personas cuando yo digamos, menciono esto, ¿no? Esto es para darse una idea de la dimensión de lo que es Lima. ¿Ah? No, cuando yo llegué de Lima a Madrid me pareció una ciudad pequeñita, civilizada, organizada, amable. Pero es verdad que ahora que voy y me parece un safari, es verdad. Claro. Es mucho más grande, es mucho más agresiva, mucho más rápida. Pero yo vine a Madrid de la euforia. ¿Tú cuándo llegaste? 10 años después, 2000. Claro. Tú llegaste cuando empezaban Antena 3 y Telecinco transmitían desde las 12 de la mañana. Y yo llegué a una Madrid que ya era el centro yo creo, de todos los latinoamericanos. Una ciudad pujante, ¿verdad? Si tú querías hacer cualquier cosa que tuviese que ver con arte y cultura, cine, llegaste a ese momento, teatro, televisión, pintura o lo que fuese, el lugar era Madrid, era el lugar donde se hablaba español y todo estaba haciéndose y todo estaba construyéndose. Entonces, era una ciudad difícil para los que llegábamos, con mucha competencia, con mucha gente entrando a todo. Pero a la vez una ciudad muy divertida, con mucha euforia y con mucho ritmo y con mucha vida creativa, ¿no? Yo me recuerdo esos años con unos años bastante difíciles de dinero y de papeles y de todo eso, pero muy creativos, en el que yo estaba todo el tiempo con gente que hacía cine, con gente que hacía todo tipo de arte, que no solamente aprendí de escritores, ¿no? Con algunos peruanos que me llevaban un poco de la mano, tú y Fieta Jarque sobre todo. Que eran los que ya estaban aquí de hace tiempo y te decían a dónde podías llevar un libro, a dónde podías conocer. Y tenías esa noción de y tú también, de estar aprendiendo, o sea, de entrar a un sitio completamente distinto. Bueno, yo vine más por el cine que por la literatura. Al final me parecía que ser escritor profesional era simplemente imposible, pero el cine, yo era guionista en Lima. Y el cine, al ser una industria y necesitar guionistas, a lo mejor sí era un sitio donde podía conseguir trabajo. Y estaba muy impactado por el cine español de los años 90. En un par de años llegaron a Lima tesis de Amenábar, todo sobre tu madre, todo sobre mi madre de Almodóvar, El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, que fue para toda mi generación, esto se puede, sobre todo eran películas Amenábar, Alex de la Iglesia, sobre todo ellos, pero luego vinieron muchos más, eran autores que tú mirabas en los 90 y decías, esto se podía hacer en español. Podías hacer un thriller en español, podías hacer una comedia salvaje en español. Esto no se supone que solamente se hacía en inglés, con lo cual Madrid era un centro muy, muy atractivo. Y aún recuerdo que cuando llegué, 12 de octubre además, a recuperar el oro. El día que llegué, fui a la casa donde me alojaban, que era en la carretera Burgos, y en un departamento en un piso alto. Abrí la ventana de lo que iba a ser mi cuarto y delante estaban las torres Kio del Día de la Bestia, las torres inclinadas, desde donde se tira Santiago Segura, y fue un momento de epifanía de he llegado al lugar indicado. Me ha estado esperando. Esta es la Madrid que me recibió. En realidad, a esa Madrid íbamos muchos, a la que tú has llegado más bien
¿Se van? Muchos se van. Sí. Sí, tú has llegado cuando todo el mundo se está La yendo. encontré vacía. Qué momentos tan distintos, ¿no? Que te Sí, toca a bueno, ti. yo llegué, digamos, mucho después que ustedes, no solo en el tiempo, sino también en edad. Yo he llegado ya con 37 años a Madrid. Tú llegaste en tus 20. ¿no? Claro, 25 tenía. He llegado a unas circunstancias que son muy especiales, no muy favorables. Yo trabajo en el Perú y vengo aquí cada 10 días. Bueno, en el Perú trabajo 10 días y vengo aquí y me quedo 2 meses. Porque tengo una especie de beca, una cosa que es de mucha suerte, el contrato que tengo. Bueno, beca Raúl Tola. O sea, tú te la... Bueno, yo me la he gestionado, ¿sí? Claro. También es cierto que he venido ¿Cuál? porque las condiciones de mi vida me lo permitieron. Sí. Yo me iba a venir así no tuviese esa beca. Yo ya había tomado la decisión de venir a Madrid luego de renunciar del canal de televisión más importante del Perú y de pelearme con el grupo mediático más importante del Perú, que controla el 80% de la prensa de mi país, y de que terminó un contrato de 1 año en otro canal. Yo dije, bueno, entonces voy a cumplir 80 años y me voy a arrepentir de nunca haber hecho lo que siempre quise hacer. Así que tomé la decisión de venir aquí. Yo creo que además, y yo creo que eso es lo que está en el fondo de decisiones como las que tomamos los tres, hay un componente romántico a la hora de venir aquí a Madrid. No es solamente algo práctico, no es solamente pensar que aquí uno puede sacar adelante su carrera literaria, su carrera en el cine. Yo creo que hay la intención de imitar a los grandes maestros también, ¿no? De imaginarse en los lugares donde estuvieron nuestros grandes maestros, y cuando hablo de grandes maestros necesariamente tengo que hablar de Mario Vargas Llosa, pero también de Alfredo Bryce, de Julio Ramón Ribeiro, de tantos escritores a los que nosotros hemos leído y que leíamos con asombro, porque además descubríamos que eran seres cosmopolitas, algo que en el Perú es muy difícil serlo. Y creo también que hay un elemento que es muy importante. Hace poco estaba leyendo una crónica sobre Kit Pambelé, El boxeador. el boxeador colombiano, que fue el primer colombiano que boxeó, que fue campeón del mundo. La de Salcedo, ¿no? Exactamente. Y entonces Kit Pambelé le demostró a los colombianos que los colombianos podían ser boxeadores y campeones del mundo. Y después García Márquez les demostró a los colombianos que podían ganar el premio Nobel en literatura. Ser escritores, ganar el premio Nobel, vivir de la literatura. Nosotros no hemos tenido un Kit Pambelé, No, es pero cierto. tenemos a Vargas Llosa. Y yo creo Claro, que detrás... que vale por 2, de Kit la- Pambelé. Exactamente, sí. Así que yo creo que detrás de la decisión de venir hay un poco esa imagen, ¿no? La imagen no necesariamente del éxito, sino de esa aventura creativa. Y hay una cosa que estos escritores también, o sea, nosotros quizás nos olvidamos, o a veces la gente no lo tiene en cuenta, que antes de los escritores del boom, España y particularmente Madrid era un salón literario que tenía un intercambio grandísimo con escritores y con intelectuales hispanoamericanos. Estaba el venezolano Blanco Fombona, aquí el bestseller era Eduardo Zamacois, porque lo llamaban así, no Zamacois, sino Zamacois, era cubano y vendía 50.000 ejemplares y qué sé yo, y estaba Ventura Calderón también pasaba por aquí, Claro, y había sí, está en París. una cantidad de escritores e intelectuales hispanoamericanos. Pero había una gran relación que era muy interesante. Sí. En 1900, 1920 hay cartas de Unamuno con García Calderón. Claro, España, o sea, por eso digo que era un correspondencia muy intercambio muy grande, que yo creo que es muy, o sea, que nunca se ha roto y que de alguna forma a nosotros nos corresponde un poco seguir haciendo ese puente, porque cuando uno va a Hispanoamérica, todavía existe eso, infinidad de circunstancias de que no se conoce bien la literatura española, y de la hispanoamericana que se conoce aquí, se conoce muy poco respecto a todo lo que hay. O sea que se debería conocer un poco más. Me recuerda mucho lo que decía Donoso en aquel libro sobre su historia personal del boom, ¿no? Que era difícil que se conocieran. Y me parece que eso está ocurriendo cada vez más y se da en Madrid fundamentalmente, ¿no? Que el Madrid justo del que hablaba Santiago, que es creo que un momento realmente álgido donde la gente empezaba a llegar, o sea, donde había escritores, pintores, fotógrafos, que aquí lo tenemos a un buen amigo fotógrafo, Eric Mólgora también, más o menos de ese entonces, ¿no? Peruano. Yo llegué pensando, sí, que todos los escritores peruanos profesionales que yo conocía vivían en España. Luego, después de 2 años aquí, me di cuenta de que todos los escritores peruanos profesionales que yo conocía eran 2. Y que en realidad los que han fracasado siempre son muchos más, ¿no? Pero sus historias se olvidan, no sabes de toda la gente que ha perdido. Tú solamente te quedas con los ganadores como una gran
inspiración, porque tú quieres ser como ellos y tienes presente. O sea, si ellos lo hicieron es que no es imposible, es que es posible si eres tan bueno o si trabajas tanto. Ahora va a sacar un libro Xavi Allén sobre el boom latinoamericano y su tesis es que se hizo en Barcelona. En la primera mitad de los 70, Barcelona estaba cerca de París, que era la capital, y a la vez se vivía con una libertad que no se vivía en Madrid. Y primero llegó García Márquez, que justo después de presentar Cien años de soledad se convirtió en el gran escritor, y Balcells fue a buscar a Mario Vargas Llosa, que enseñaba en Londres, y ofrecerle el sueño de un escritor. ¿Cuánto te pagan en la universidad? Tanto. Te voy a pagar lo mismo porque vayas a... ¿Cuánto era? Vargas Llosa, le preguntó a Vargas Llosa cuánto necesitas para vivir con tus hijos y solo dedicarte a escribir. Y Vargas Llosa, $500. Vaya, qué barato era. Bueno, pero... Con razón era posible. Pero imagínate eso, le cuentas esas cosas a los amigos escritores de un agente que te busca para ofrecerte dinero, y claro, no tiene absolutamente nada que ver con la vida real de los agentes, en que los escritores vamos persiguiéndolos por aquí. Ya no, pero fue un gran ojo en ese momento venir y juntar estos dos en Barcelona, porque en el fondo los dos de Barcelona eran ellos. Y Donoso, que luego hizo un libro sobre su participación en todo esto, ¿no? Pero era una lo época... que ocurría era que todas estas energías políticas, en realidad las energías latinoamericanas eran sobre todo políticas. Estaba la Revolución Cubana ocurriendo, todo el mundo quería saber qué pasaba ahí. Cuba y América Latina eran como ahora es Medio Oriente, ¿no? El lugar en que todo está ocurriendo y tienes que estar pendiente. Y a la vez estaba aquí este mundo editorial interesado por gente con propuesta. Entonces estos dos trabajan todo el día juntos, se mudan casi juntos y alrededor de ellos se monta todo este enlace entre Europa y América que llamamos boom, ¿no? Eso ya ni siquiera es posible. Ya ni siquiera existe un mundo que te permita justamente, esto. ¿no? Digamos, lo que más o menos yo intuyo estando aquí es que las literaturas se han vuelto, a pesar de la globalización, mucho más insulares que en esa época. Es decir, yo siento que hay mucho menos interés por América Latina en los lectores hispanos ahora que en esa época, claramente. ¿Eso se podrá romper? ¿No se podrá romper? ¿Cómo generar un interés de esa naturaleza? ¿Necesitamos otra revolución en América Latina? Bueno, yo creo, me contaba también un poco esto Allén, que había hecho este libro sobre el boom, que es que en esos años los latinoamericanos, y sobre todo los latinoamericanos que escribían de política, y que tenían los dictadores como el del Otoño del Patriarca, o como el de Conversación en la Catedral, o que escribían estas novelas antimilitaristas como La ciudad y los perros, ¿no? Les estaban hablando a los españoles de lo que ellos veían y de lo que ellos no podían escribir. Finalmente, cuando García Márquez y Vargas Llosa escribían de un cura que se iba de putas, ese cura era peruano, no es nuestro cura. Si habla de un teniente corrupto, bueno, pero es de los de allá. Y aunque también pasaban censura, no pasaban la misma censura que un español, y por lo tanto los lectores españoles encontraban en ellos un reflejo del autoritarismo de lo que ellos vivían y que los latinoamericanos podían contar y los españoles no. Pero luego cambia mucho también la situación, es decir, el mundo editorial es básicamente español, y siendo básicamente español lo que quieren es más realismo mágico, sobre todo lo que querían era realismo mágico. Por eso es que ha existido, estirando mucho el asunto, Luis Sepúlveda o Isabel Allende. Yo recuerdo todavía haber ido a algún instituto Cervantes en Alemania hace unos pocos años atrás, y lo que el alemán que nos invitó nos miraba un poco raro porque ninguno de los escritores escribía de realismo mágico. Nos miraba, pero ¿están seguros? ¿No escriben de realismo mágico? O sea, no, porque no querían eso, ¿no? Claro, tienes que hablar de tu tío José Arcadio, en fin. Entonces yo creo que eso se estiró mucho, pero al mismo tiempo, en todos esos años 80, hay una serie de escritores que se conocen al rebufo de la siguiente generación. Me explico, entre el boom, y vamos a decir nuestra generación, incluso más bien la vuestra, hay una serie de escritores que no se conocen aquí sino después, como por ejemplo Alonso Piglia, Alonso Cueto, etcétera. Es decir, que España perdió el interés real por la literatura hispanoamericana durante esos años, que nosotros vivíamos esa suerte de neoliberalismo absolutamente desquiciado y ramplón, de Menem, y luego de Fujimori, en fin. Y en esos años terribles,
la literatura hispanoamericana aquí apenas se leía. Bueno, y son aparecen también otros, años, ¿no? Creo que son los años entre tu llegada y la mía, los de la gran industrialización. Y al volverse mucho más industrial, la literatura también se vuelve mucho más popular, tienes que hacer algo más cercano al lector. Que de hecho era algo que yo siempre admiré de España, es una admiración cruzada, uno siempre admira lo que no tiene, ¿no? Y yo conversaba mucho con con amigos españoles, que les parecían fascinantes los escritores latinoamericanos, porque eran fascinantes técnicamente, para un lector muy sofisticado, con una gran formación técnica y que aprecia mucho el juego con el lenguaje. Yo decía, yo admiro a los españoles, yo admiro a Mendoza, a Marcé, a escritores que cuentan una historia, la empiezan en el principio y la terminan en el final. Y me parece excelente que tengan esta tradición de literatura más cercana, incluso popular. Bueno, Mendoza sí es más popular. Sí. Algunos más, unos menos, pero una literatura más cercana al lector común, ¿no? En América Latina la literatura también es muy sofisticada, siempre fue muy sofisticada porque había muy poca gente leyendo, en realidad. Y esto era cuestión de una literatura para académicos, para gente de mucho prestigio. Casi no se conoce, ¿no? Claro, así de ese tipo no. Yo me acuerdo que todo el mundo en la universidad hablaba contra la literatura comercial. Yo me preguntaba, ¿alguien me puede decir un escritor comercial? No conocemos a ningún escritor comercial, no se venden los libros. ¿Cómo va el escritor comercial? Así como no hay películas de fórmula, digamos, de género, tampoco hay literatura de género en el Perú. Pero hay otro detalle muy interesante en esto que plantea Santiago, ¿no? con esto, y es que nuestros escritores en Hispanoamérica, en Perú, por ejemplo, todos son de clase media, o todos somos de clase media y para arriba. Por eso nosotros tenemos novelas que pueden hablar de círculos cercanos al poder, a la riqueza, aunque hables de la injusticia, etc. Pero en España, por ejemplo, no hay una novela política, la verdad sobre el caso Savolta, que es de los años 70. Y nadie, salvo Alfonso Cía, una cosa así, o Álvaro Pombo, los escritores son más bien, estaba pensando justo en Juan Marcé, escritores que vienen o bien de las clases bajas o unas clases medias, esa bendita clase media normalizada que hay en este país y que por lo tanto organizan su universo narrativo desde una perspectiva completamente distinta a la de nosotros. ¿Quiénes son? Jorge Edwards, Carlos Fuentes, el propio Mario Vargas Llosa. Miren en nuestra generación de escritores. Eso tiene una contraparte negativa, me parece, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como el terrorismo, del que nosotros tres hemos escrito, Santiago en Abril Rojo, Tú en la Noche de Morgana y mi libro de cuentos que se llama Toque de Queda, son fenómenos que nosotros conocemos porque hemos vivido, digamos... Tangencialmente. Pero tangencialmente. Ninguno de nosotros, a pesar de que en mi caso, por ejemplo, un tío murió por un coche bomba, seguramente algunos de ustedes aquí estuvieron en medio de balaceras, o temieron esos años terribles que nos tocó vivir en los 80, ninguno de nosotros ha portado un fusil, ninguno de nosotros ha sido parte de alguna de las brigadas de Sendero Luminoso de niño, ¿no? Claro. Esa es gente muy pobre, básicamente gente muy popular de una extracción social muy baja, y que desafortunadamente, como no existe esa bendita clase social de la que estás hablando, y por tanto el Perú es un país mucho menos democratizado que España, es decir, la educación llega a mucho menos gente, no puede escribir sobre esos temas. Eso es lo que está empezando a ocurrir y era un poco a donde iba. Esa sofisticación y esa cuestión que ha habido en la literatura en general en Hispanoamérica creo que tiene mucho que ver con ese primer planteamiento de que el mundo normalmente lo miras desde una cierta comodidad, y en mundos como los nuestros, que son de cataclismos sociales, es muy difícil. O sea, ¿de dónde salen los intelectuales? Aquí no es así. Y tiene esa contrapartida, evidentemente, y lo decía más bien por ese lado, ¿no? En cambio, aquí los escritores tienen un bagaje cultural y tal mucho más normalizado. Bueno, ¿no? También es que en América Latina yo creo que la literatura fue siempre, al no haber lectores, digamos, el verdadero trabajo del escritor se convirtió en la política, ¿no? El escritor latinoamericano de los últimos 60, 70 años, digamos, de los más importantes, han sido siempre referentes políticos: el comunismo de Neruda, el liberalismo de Vargas Llosa, el socialismo procubano de
García Márquez, el comunismo procubano de Cortázar, o sea, cada uno tenía su... Salvo Fuentes, que era mexicano, claro. Era México y nunca sabías muy bien cuál era su ideología, pero era básicamente México. Todos los demás tenían un gran componente y cumplían un papel, sobre todo en la Guerra Fría. Yo estudié esto para una investigación que hice sobre cómo los comunistas detectan el potencial de propaganda de los intelectuales y los escritores. Gracias, Stalin. Y gracias a Stalin, que vía Francia y vía Louis Aragón, que era el factotum del Partido Comunista, empieza a buscar intelectuales de distintos países. Y el latinoamericano que toca es Neruda, que además le había salvado la vida a Louis Aragón. Entonces, después de la Guerra Mundial, en una recomposición de fuerzas que va a formar la Guerra Fría, los escritores se vuelven importantísimos. También venían ya de la cultura rusa. En realidad, la cultura rusa es eso. Claro. El caso ruso y el caso de América Latina es que no se llega a ser una verdadera literatura de propaganda, como ocurre en Rusia. Claro. Es una literatura absolutamente... Bueno, se hizo, pero ya nadie se acuerda quiénes eran estos. Bueno, claro. Neruda tiene algunas cosas. Sí. Neruda tiene unos poemas de Stalin, encantadores. Y claro, el tema es que aún ahora Europa mira mucho a los latinoamericanos como personajes políticos. Yo recuerdo una entrevistadora en Bélgica que se me sentó al lado y su entrevista fue mencionarme a cada uno de los 20 presidentes latinoamericanos para que yo dé mi opinión, pero son 20. Claro. Y a ver, yo opino, ¿no?, de las cosas que controlo, que tengo cerca, pero no sé muy bien cuál sea la situación sí, en Belice en este momento. Pero muy no preguntó por libros, no preguntó por literatura. Tú eres un escritor latinoamericano, tú hablas de política. Esto es lo que tú haces. Pero no solo, bueno, lo que dice Santiago es muy cierto, ¿no? Eso pasó en los años 60, en los años 70, pero sigue pasando. El componente político es muy importante en la literatura latinoamericana. Tú tienes una trilogía política potentísima sobre los 70, los 80 y los 90 en el Perú. Este tránsito que hay de la dictadura de Velasco a Morales Bermúdez, a Belaúnde, a Alan García, Fujimori, digamos, esta especie de situación pendular de la dictadura a la dictadura. Claro. Y claro, lo mismo pasa con Juan Gabriel Vázquez, lo mismo pasa con escritores argentinos, lo mismo pasa con Pasoldán. Zambra, por ejemplo, escribe constantemente sobre la situación de la dictadura en Chile. Pero yo creo que hay un cambio en el punto de vista. Si te fijas en los 60, 70, el que estaba en el centro de la novela era el personaje político, era el guerrillero y sobre todo el dictador. Sí. Había algunas novelas de guerrillero, pero sobre todo el dictador, el poder, el grande, la gran gesta histórica. Y lo que todos estos autores de nuestra edad escriben es más bien el ciudadano, el pequeño, sí, el X que está metido en alguna ciudad, que es un pueblo, le pasa todo esto por encima, no tiene una gran opinión, ni siquiera los autores tienen una mirada ideológica tan fuerte como la que tenían, ni parece muy razonable tener todo lo contrario, y entonces es como la mirada del pequeño individual, ¿no? Incluso más cínica. Bueno, América Latina yo creo que es un continente bien cínico en realidad, y tú lo notas en el humor de la gente. No sé si ustedes sienten que nuestro humor es terriblemente negro. Yo se lo comento siempre a Raúl, te digo aquí. Es humor del que controla tus bromitas que no dan risa en Europa. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces le hemos comentado? Porque a veces nuestro humor puede ser incluso como de patio de colegio. Sí. Hacer bromas un poco... Muy políticamente incorrectas, que son, bueno, yo creo, de países que han tenido muchas decepciones. Un cínico es un idealista decepcionado, básicamente, y esto en nuestro sentido del humor se nota. Y la mirada de esos autores tampoco tiene las pretensiones que tenían, ¿no? La política ya no es algo... Y tampoco ellos pueden ser columnistas como mucho, podemos ser columnistas como mucho, pero no es solamente que no tengamos ya papeles políticos, sino que yo siento que nadie los quiere mucho. Yo creo que ha desaparecido la figura del gran intelectual, que era la que mandaba en los años 60 y 70, ¿no? Que era quien tenía una apreciación mucho más renacentista del mundo, ¿no? Que tenía, digamos, mucho más intereses que los que tenemos nosotros. Yo, bueno, soy periodista, por mi trabajo como periodista tengo que dedicarme a la política y estar más o menos enterado. Pero si esa no fuera la forma que yo tengo de ganarme la vida, yo estaría dedicándome a trabajar en un McDonald's y el resto del tiempo a escribir. No sería una persona como lo eran los
los intelectuales de los años 50, de los años Que 40, sentían que incluso esto era una antes, parte ¿no? obligatoria de su vida. Pero además tenían una voz, alguien lo comentó, alguien lo dijo, ¿no? Que cuando hablaba Carlos Fuentes o hablaba Vargas Llosa, hablaba Hispanoamérica o Latinoamérica, como quieran decir. Yo siempre prefiero Hispanoamérica, pero bueno, hablaba eso, ¿no? Ahora hay una fragmentación de esas voces. Nosotros no tampoco sentimos, me parece bien, no sentimos que si habla un escritor está hablando más o menos de todo lo que pensamos. El mundo se ha fragmentado y en Hispanoamérica se nota muchísimo también eso. Y el desencanto. Yo creo que esa literatura desideologizada es una literatura evidentemente de yo creo que desencanto. el intelectual era un personaje totémico antes, ¿no? Claro. Decían, digamos, un escritor levantaba la voz y todo el mundo guardaba silencio para escuchar decir las grandes verdades de la humanidad. Ahora ya no es así. Bueno, Los escritores... una vez yo estuve en México cuando fueron, creo que los 80 de Carlos Fuentes, hubo una gran celebración un año por Carlos Fuentes. Y todos estábamos muy impactados de la dimensión que adquiría esto. O sea, Carlos Fuentes dio una charla en un coliseo frente a 20.000 personas. La Feria de Guadalajara estaba enteramente dedicada a él y se movían masas de gente por donde él iba. Y comenté esto con el que creo que era su editor inglés. Y le dije que le debo haber dicho algo así como que fuerte, ¿no? Que fuerte la imagen de Carlos Fuentes y la potencia. Y me dijo, porque en este país se lee poco. Los países donde se lee poco, el intelectual, por contraste, adquiere mucha importancia porque es el que está informado, el que lee, el que sabe, el que guía de alguna manera a la gente. En realidad, en los países donde se lee más, los intelectuales son intelectuales en una cosa. Claro. Tú puedes saber de la historia de este país o tú puedes saber de literatura, pero nadie, todo el mundo sabe de muchas. Claro. ¿No? O sea, ¿no? la participación es mínima. Eso, nosotros que vamos con cierta frecuencia a Ginebra, ahí los escritores no dicen absolutamente nada. Claro, personajes. Ahora, lo curioso, y yo no sé cómo lo ven ustedes esto, de los escritores españoles. Los escritores españoles tienen columnas de opinión o están en la radio, opinan siempre. Y opinan de política. Uno puede leer la columna de Juan José Millás, de Javier Marías, las tertulias, etc. Javier Cercas. No obstante, no hay, como les decía hace un momento, ese interés literario por lo político. O sea, ¿cómo no ha habido aquí una novela que hable de recuerdan ustedes la que se llamaba La cultura del pelotazo? ¿Cómo no ha habido una novela? Hay Chirves. Bueno, Chirves, hay una. claro. Chirves, ¿no? Ahí Es el hombre está que Belén escribió Gopegui, eso. que tiene Lo Real, más o menos. Gopegui. Umbral con El socialista sentimental, puede que sea algo así. Otro escritor que tiene Juancho Armas Marcelo con Estado de coma, pero son puntuales, pese a que los escritores se ocupan mucho de ese tema. El escritor español está constantemente hablando de política, pero digamos que hay un mundo literario por explorar ahí de cosas. En el año que yo he vivido aquí he descubierto es absolutamente fascinante. Y que Por abriría completo. las puertas en Sudamérica para las bromas. Claro. Viene ahí a entender que sería... Y la Machas me contó una vez que él pertenece a la generación que después de la transición consideró que ya no era necesaria la literatura como parte de la transformación social y que podía escribir sobre otros escritores o sobre mundos ilusorios o sobre referentes más ideales, ¿no? Pero no obstante no se ha abandonado la guerra civil, que es todo un género literario por sí mismo. Ah, porque es el trauma. Pero cada vez menos escritores creen que pueden cambiar el mundo. Claro. Eso es lo que pasa. Bueno, también creo yo que ocurrió en esos años 90 que España era un país que empezó a vivir una algarabía, ya lo sabemos, de una excesiva bonanza, que había dinero absolutamente para todo, así como la frase de estas décadas, de estos años terribles es con la que está cayendo, que será la frase de estos años. La frase de los años 90 era: yo por ese dinero no me levanto, porque la gente no iba a trabajar por 4 duros. Y todos los proyectos culturales, si no se pagaba muchísimo, no eran. Las fiestas de las editoriales, de la prensa, eran unas cosas monumentales y había una sensación de bonanza, de mareo, de muchísimo dinero y que los problemas se solapaban. De esa época son los pasotas. Yo empiezo a sentir eso de América Latina, la euforia.
No sé qué tan... Pues tendríamos que tomar nota. Va y viene, ¿no? También debo decir que Perú, por ejemplo, está en un momento en que todo va muy bien y todo el mundo... Nunca has visto a gente que le vaya bien y esté tan segura de que todo va a ir mal en cualquier momento. No estoy seguro, No puede durar esto. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la prosperidad es hipnótica en el Perú, más bien. Hay mucha gente que no se da cuenta de los problemas de fondo que hay en el Perú, que tiene que ver con, de alguna manera, lo que estaba describiendo. Pero sí de mi hay, llegada aquí. tanto en Perú como en muchos sitios, más gente comprando libros, más gente accediendo yendo al teatro, o sea, más gente en la clase seguro, media, ¿no? Pero hay menos autocrítica, porque como descubrimos una especie de fenómeno económico, macroeconómico, digamos, dejamos de criticar la falta de educación, no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que este fenómeno más bien nos puede llevar a una crisis de crecimiento en cualquier momento. No sé, yo creo que yo vería con pinzas, digamos, la prosperidad peruana, y creo que es la mejor forma de ver las prosperidades, ¿no? Con una mirada autocrítica. Claro. Pero a lo que yo voy es a que América Latina por primera vez no se siente, en general, tengan razón o no, peor que los demás. Eso es un cambio bien raro. Sí, eso nunca habíamos vivido. Nunca había ocurrido. No, que la migración venga de todo el mundo, por ejemplo, a mandos medios. Claro. Que no estuve en el consulado renovando mi pasaporte peruano, y la que hacía los pasaportes me preguntaba, ¿y quién va? O sea, ¿a quién atiende el consulado? Rarísimo, me dijo. Pakistaníes y chinos. Pakistaníes y chinos pidiendo papeles. Bueno, los chinos nos engañan a todos, piden la visa de turistas y se meten para hacer negocios. Pero como no, la teoría nunca se nos ha ocurrido controlar esto. Es que no ocurrió. Es que esa es la silenciosa forma de conquistar el mundo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, hubo una época realmente mala, o sea, en el Perú. Cuando llegaba un peruano, siempre decías, ¿qué tal, cómo están las cosas? Mal, fatal. Yo crecí en crisis, viví en crisis, y cada vez la crisis era peor. Y yo decía, lo mejor que podría hacer un candidato presidencial sería decir, les prometo que me hago ciudadano español y me los voy llevando de a poquito. Pues seguramente hubiese ganado las elecciones. La situación era malísima. Ahora, lo que yo veo aquí en España, ocurrió esta bonanza, pero España yo creo que todavía tiene una gran capacidad para gestionar su crisis. Por eso cuando los peruanos o los hispanoamericanos hablan de la crisis y llegan aquí, claro, para crisis las nuestras, o sea, nosotros sabemos de crisis y las hacemos mejor que nadie. Es una visión fuera de proporciones, todo el mundo me lo pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puede saber, tío, España que está en crisis? Y acá estamos por lo que dices, Raúl. El mejor de los mundos para el Perú es la peor de las crisis para España, por lo menos como están las Y no cosas se está ahora. aquí se invirtió en infraestructura, se invirtió en educación, por mucho que nos quejemos, y el problema es que, por ejemplo, en Perú yo lo que veo gravísimo es que no se está invirtiendo absolutamente nada. Lo único que hay ahora son coches más grandes que te atropellan más rápido, porque la gente sigue conduciendo igual de mal, sigue habiendo esa escasa noción cívica. Sí. Esos son los cambios sociales, pues, a los que me refería. Claro, eso es precisamente, o sea, y sin eso, esto no sirve absolutamente para nada, solo el dinero así no sirve, o sea, un país no es rico porque tiene a todos sus ciudadanos con coches, sino porque sus ciudadanos ricos van en transporte público. Y nosotros eso no seguramente tenemos. eso a nivel macro, pero a nivel de libros, lo que está pasando es que todo este olvido de los españoles sobre América Latina de los 90, cuando todo el mercado estaba concentrado en España y por lo tanto nosotros éramos unos tipos que creíamos raro, empieza a girar. No, aunque solo sea porque el negocio de las editoriales está creciendo allá. Exactamente. Entonces necesitan autores de allá porque a lo mejor su pastel de negocio es mayor, y esto está cambiando muy rápidamente todo, y es muy extraño, y también es la primera vez que ocurre. Y también, por ejemplo, el caso de Jeremías Gamboa es interesante por lo siguiente, porque es un éxito de ventas, lo que quiere decir que hay lectores que no solo compran a Vargas Llosa. Pero ¿dónde estaban esos lectores antes, digamos, ¿no? O sea, digamos, eso quiere decir que están comenzando a aparecer lectores, es un hipo. Yo creo que bueno, hay más gente yendo al colegio, ¿no? Simplemente hay más gente yendo al colegio y eso no tiene y estos cambios sociales se producen de generación en generación, ¿no? No son, o sea, digamos, los que estamos averiados ya no nos arregla nadie, pero las próximas generaciones con esperanza, digamos, sí. Hay un tema que también habíamos mencionado para este diálogo, todo esto ha fluido muy naturalmente, pero quería plantearlo antes de que se nos acabe el tiempo, nos faltan 10 minutos antes de que nos echen. Sí, llaman aquí, es un clic. Que es el de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías han podido cambiar no solo nuestra vida, sino nuestra forma de escribir, ¿no? Tú, Jorge, ¿cómo lo has sentido? Pues mira, yo
A mí me fascina el tema porque yo he trabajado en una revista de informática en Canarias cuando recién había aquí internet. Con Basic, con lenguaje Basic. Casi, no, con Windows 3 punto algo. Vaya. Yo fui teletrabajador en ese entonces, los modem eran unos aparatos grandes que sonaban, hacían unos ruidos rarísimos y tenías que tener el teléfono, sal de internet que no puedo hablar por teléfono, así era. Y bueno, para mí era fabuloso lo que estaba ocurriendo con la tecnología, porque como ha ocurrido con tantos oficios, entre ellos el de la prensa, el periodista fascinado por la comunicación y por internet no se daba cuenta de que estaba haciendo y lanzando loas al aparato que le iba a echar del trabajo, que iba a cambiar por completo el concepto que tenemos del periodismo, etc. Yo creo que hay cosas evidentemente buenas, pero los escritores nos enfrentamos ahora a una situación muy grave con la facilidad de la piratería y que hace muy difícil que un mercado de por sí bastante restringido y raro como es el de los libros pueda encontrar un camino similar al que se estaba haciendo hasta este momento. Es decir, creo que la tecnología va a modificar muy dramáticamente nuestra relación, incluso también con la lectura. Si ustedes leen en Kindle o leen en tablet, verán que nuestra lectura suele ser más dispersa, porque yo entro a enlaces, casi no leo completamente como se lee un libro. O sea, es una modificación de nuestra percepción de lo que leemos también, ¿no? Sí, nuestra capacidad de concentración es menor. Yo creo que sí. No sé cómo ven ustedes esto. Yo creo que soy el único optimista respecto a en el gremio siempre todo el mundo habla de lo horribles que son las nuevas tecnologías y yo soy el que se queda en un rincón diciendo, pero si están bien. No, pero porque no está mal. Que no pueden, creo que sea que esté hay mal. dos cosas que a mí me interesan. Las cosas que puedes hacer creativamente, como la última novela la sacamos por entregas en internet. Uh-huh. Cosa que ya no puedes hacer en papel, ya no puedes sacar nada por entrega. Claro. Nadie va a la librería todas las semanas a comprar tu nueva entrega. Pero en internet sí. Entonces permitía volver al género del folletín y a ciertas cosas más bien antiguas que ya no se podían hacer. O sea, tenemos todo el pasado por delante ahora. Sí, y otra cosa que hicimos fue hacer una novela con internautas alguna vez y con otros escritores, ¿no? Y creo que son nuevos espacios creativos, nuevas oportunidades de buscar qué hacer. Y luego creo que las redes sociales, sobre todo si escribimos en español, que al final es una lengua de 400 millones de personas, te ponen en contacto con cualquiera que realmente quiera hablar contigo, puede hablar contigo en Twitter. Otra cosa que le respondas, pero yo respondo mucho. Y gente que quiere invitarte a algún evento o pedirte un artículo, o pedirte un cuento, eres muy fácil de localizar y de contarle a la gente lo que estás haciendo, y eso es muy importante, porque antes si alguien quería comunicarse contigo había que ir a la editorial, que iría donde la agencia, que te preguntaría a ti si podían darle tu mail. Y si tú querías enviar una novela, tenías que mandarla en una caja. Pues, yo me acuerdo haber mandado a los concursos mis libros en cajas de fotocopias. Claro. Gastaba todos mis dineros del mes haciendo fotocopias que iban en correo a concursos que nunca ganaban. Todo esto era una ruina. Era una ruina. Todo esto cambia mucho. Claro, la tecnología evidentemente tiene cosas fantásticas. Lo que yo planteo es que estamos entrando en un cambio de modelo que tenemos que ver cómo va a funcionar. Y lo decía lo que trabajaba en esto, porque quiero decir que yo soy bastante gadget, soy bastante claro, permeable y me interesa mucho la tecnología como impacto social, etcétera, etcétera. Y lo que dice Santiago es cierto. Ahora, para nosotros es un cambio completo que nadie sabe muy bien cómo capear, ¿no? Para que siga siendo medianamente rentable. Mi primer recuerdo de una redacción, que es de cuando yo tenía 17 años, cuando comencé a hacer periodismo, es el de la redacción de la revista Sí, que, bueno, ya no existe en el Perú, ¿no? Era una revista política que tenía un lado humorístico, que era la revista No. Era buena. Y entonces la revista Sí quedaba en el Parque El Olivar de San Isidro. Y yo nunca supe muy bien cómo llegar a la revista Sí, pero lo que hacía siempre era bajarme del ómnibus en la avenida Arequipa y me metía hacia el Bosque del Olivar, y mientras iba caminando me iba guiando por el sonido de las máquinas de escribir mecánicas. ¿Ah, sí? De la redacción de la revista Sí, que me llevaba hasta la revista Sí. Así que yo también creo que... por eso ya no existe, ya nadie llega. No, ya no. Así que yo creo que también he visto de alguna manera, por haber comenzado tan pronto en el periodismo, este cambio al que ustedes se refieren.
Y yo tengo una mirada que es optimista en algunos sentidos y que también es pesimista en algunos sentidos, ¿no? Es pesimista en el sentido que creo que es más fácil piratear un PDF Infinitamente, que claro. piratear una novela completa y sacar un tiraje de novelas piratas, ¿no? Aunque en el Perú somos expertos pirateando eso. Eso sí también es. Nuestra experiencia demuestra que el papel no tiene ninguna dificultad al respecto. Si hay hasta un editor pirata que solo piratea Bernhardt y Un cosas exquisito. así, o sea, Bueno, un exquisito había- de la piratería. En el Perú había un pirata de Harry Potter que no había salido todavía, o sea, un tipo que escribió un Harry Potter para piratearlo. Es delirante, ¿no? O sea, digamos, hay un componente ahí creativo, muy valioso. Esos mercados. Pero bueno, es cierto lo que dices del sonido. ¿Cuántas carreras de escritores se habrán frustrado por ser los escritores que escribían y el vecino les tocaba con un palo para evitar que escribiera cuando las máquinas hacían Yo ruido? lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, Sí, obviamente, el ¿no? plomo. Y por otra parte creo que hay un lado muy positivo. Ahora nos pasearon por esto que se llama la Villa de los Papiros. La exposición aquí ¿Verdad? en la Que es que es una fantástica. exposición fantástica que está aquí Está afuera. enfrente. Que cuenta la historia de una villa que quedaba muy cerca de Pompeya, que fue inundada por la lava del volcán Vesubio cuando se produjo la gran erupción, y que tenía una biblioteca con papiros, y que los papiros quedaron quemados y comprimidos, digamos, pero finalmente legibles a pesar de eso. Y yo pensaba mientras caminaba por ahí que las cosas no han cambiado tanto. No. ¿Ah? De hecho, cuando cuando se inventó la escritura, los sacerdotes, que eran los intelectuales de esa época, también dijeron que esta nueva tecnología Va a arruinar la gente todo. no se va a acordar de las cosas, se va a olvidar de todo, pero la notan, claro, esto no también Claro, se dejaron. la discusión de Sócrates y Platón, las palabras se las lleva el viento, en realidad lo que significa es también decir, no, el modo de enseñar es que las palabras se las lleve el viento, no como lo asumimos ahora. Y el otro está diciendo, no, es que tiene que ser de escribir. Es la vieja cosa de Humberto Eco de apocalípticos e integrados. Sí. ¿no? Y nos está, Los esto que intelectuales leías tú, siempre Raúl, se ahora preocupan con la nueva exposición, con ¿no? cualquier Sí, sí, novedad. sí. Bueno, y Lo que- había, por ejemplo, ahí descubrí que los grafitis son muy, muy antiguos. Y habían grafitis en las ciudades, digamos, por ejemplo, en la Roma de esa época, ¿no? Pero también descubrí que cuando se tomaba nota en unos aparatos que eran muy parecidos a las tablets que usamos ahora. Eran, digamos, aparatos que se abrían, tenían cera y se escribía sobre la cera. Y se leía y se escribía ahí. Así que claro, uno se encuentra con este tipo de cosas y descubre pues que en el fondo, muy en el fondo quizá, las cosas no han cambiado tanto. No. Y que en ese sentido yo no me atrevería a ser pesimista, sino todo lo contrario. Es muy difícil serlo, pero es el proceso del cambio, ¿no? El tiempo que nos ha tocado vivir es el que no se sabe muy bien y habrá que inventar nuevas formas, pero se parece mucho todo. Yo leo ahora un libro de Richard Ford, no el actual, sino un viajero inglés del siglo XIX que habla de la España. Es un manual para viajeros ingleses. Y ahí lo que dice es que España es el norte de África. Dice, pero ya decían esto los ingleses cuando no. Ya decían eso. Ya ocurría exactamente lo mismo que pasaba ahora. Hay que cuidarse de los cocheros que pueden ser unos pícaros y son muy mal educados. Dices, pero hablan como si hablaran de los pobres No, el taxistas que pesimismo es siempre hablan mal. endémico. El pesimismo es endémico a las nuevas generaciones. Siempre todo el mundo dice, en mi época. Pero se parece mucho. En mi época esto no pasaba. Y ahora yo me he descubierto diciéndolo también. Pero se parece Bueno, muchísimo, efectivamente. Hay un cómico, Andrés López, colombiano, que define a las generaciones actuales diciendo que los que han nacido antes del 70 son esos que siempre están mirando el periódico y se están quejando. Ya nos engañaron en el año 87, no van a volver a engañar. Se lamentan. Los que nacieron a partir del 70 solo quieren dinero. Crecieron en los 90 con toda la globalización, les importa un pepino todo, solo quieren dinero. Y los que nacieron después del 90 son guapísimos. Son guapísimos, delgadísimos, van vestidos súper sofisticados. Estoy hablando de Colombia, pero es que también funciona para la nueva clase media, ¿no? Son guapísimos, delgadísimos, y de repente les preguntas, ¿y tú qué vas a estudiar, hijo? Y te dicen, cultura oriental. Y tú le dices, ¿y de qué vas a comer? Y te dicen, yo no como. No como... Sí, nada que arroje sombra. No como... Sí, y comen ensaladas y toman botellines de agua. ¿Cuánto se ha visto eso? ¿No? Bueno, ¿Qué está pasando con el mundo? Bueno, Pues- nosotros estamos condenados a ser los que están obsesionados por el dinero. quizá la cuestión, y yo siempre me estaré quejando de que nos van a volver a engañar. Vamos a tener esto
¿no? Pero algo cambiará en nuestra forma de entender la literatura, aunque estoy seguro de que si García Márquez hubiese escrito en estos años 100 años de soledad, seguramente Balcells le hubiera dicho no, 50 nada más. No, yo estoy seguro que si García Márquez hubiese nacido en estos tiempos, estaría en el Twitter y estaría en Facebook y estaría jugando juegos de video y no habría escrito una línea. No habría. Bueno, yo creo que si hubiese nacido en esos tiempos, la mitad de sus descripciones sobre lo maravillosas que son las prostitutas serían ilegales y estaría preso. Absolutamente. Bueno, creo Yo creo que esta gente ya se quiere. hemos llegado justo al final, hemos cumplido una hora aquí. Bueno, no les debería agradecer porque los tres hemos hablado, pero gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. acompañarnos.